Qué gusto, bienvenidos a la lección número 10 en Lecciones de Esperanza, esperando que la paz y la bendición de Dios les acompañe de manera poderosa. El título de esta lección es Los que han llegado al fin del tiempo. Es muy común encontrar en la palabra de Dios historias, relatos que presentan o apuntan a acontecimientos del tiempo del fin de este mundo. Estas historias contienen varios detalles que son de gran valor para ampliar nuestro conocimiento de libros proféticos como lo pueden ser Daniel y Apocalipsis. Es importante aclarar que el hecho de que Dios conozca cómo van a suceder y cómo van a terminar las cosas y que todo esté bajo su control, eso no quiere decir en ningún momento o de forma alguna que Él anule o coarte nuestra libertad de conciencia o nuestra posibilidad de elegir. Él no nos obliga a nada. La Biblia es amplia en mostrar cómo siempre los seres humanos creados por Dios tenemos la facultad de elección. Y también la Biblia es clara cuando nos muestra que Dios conoce todas las cosas y que nos deja saber lo que vendrá precisamente para que estemos preparados y tomemos las mejores decisiones. Uno de los temas de esta semana era la ira del Cordero. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, la Biblia nos presenta que antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones. Eso es lo que también está ratificado en Mateo capítulo 24. Y los mensajes de los tres ángeles son comunicados a todo el planeta. Aún con toda esta predicación y este conocimiento de forma global de la verdad de Dios, habrá personas que serán sorprendidas. Y ojo, no por falta de información, mis apreciados, sino por su negativa constante a creer y a obedecer. Y esa será la razón por la cual ellos se perderán. Especialmente los versículos 12 al 17 de Apocalipsis capítulo 6 nos hablan del sexto sello. Allí se presentan varios acontecimientos naturales como lo son un gran terremoto, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol y grandes señales en el cielo. La reacción de las personas al ver esto es esconderse en las cuevas. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17 dice: Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí podemos entender que ellos conocían a Cristo y su papel como Salvador y como Cordero Redentor. Para muchas personas, el largo tiempo transcurrido sin que ellos vean la totalidad de las profecías cumplirse, hace que desde el punto de vista de alguna de esas personas no sean dignas entonces las profecías y carezcan de credibilidad para ellos. El Salmo 14, versículo 1 nos menciona que el necio dice en su corazón que no existe Dios. Hoy en día son muchas las personas que tienen ese mismo pensamiento y no es que no conozcan a Dios o no porque no tengan pruebas o evidencias de su papel como creador y de quien sostiene el universo de forma completa, sino porque Dios no hace las cosas como a ellos les parece que deberían ser o en el tiempo en que para ellos es el tiempo correcto. Uno de los temas también que abordamos esta semana era la evangelización de Noé. Hay un paralelo muy interesante entre el diluvio y la segunda venida de Cristo, y ese paralelo es presentado por el mismo Jesús. Cuando leemos el libro de Mateo capítulo 14, Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En este capítulo 14 de Mateo, Jesús hace una amplia exposición de la similitud de esos dos acontecimientos. Esta descripción del diluvio también nos deja claro a nosotros que Dios no es intolerante o indiferente ante la maldad que existe en el mundo y que va a llegar el momento en que Dios va a dar respuesta a toda esa maldad. En el relato del diluvio también podemos ver no solo el carácter justo de Dios al poner fin a la maldad, sino también su gran poder para ejecutar sus juicios y en medio de ellos preservar de forma completa a sus hijos fieles. Luego del diluvio se nos presenta la figura del arco iris, una señal del poder de Dios, de su amor y también de su fidelidad. Este elemento del arco iris también es presentado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y capítulo 10, versículo 1, y se presenta rodeando el trono de Dios. En este mismo contexto del diluvio, Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo y será porque de forma intencional decidieron ignorar. Eso está descrito en 2 de Pedro 3, 5.
Lo que ocurrió en ocasión del diluvio, ellos lo ignoraron. Y miren, aunque un asombroso número de culturas, desde los antiguos griegos hasta los mayas, registran la historia de un diluvio global y devastador, la narración bíblica acerca del diluvio, de forma curiosa, es una de las que la gente a veces ignora o ridiculiza. Como se predijo, el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se lo describe en el Antiguo Testamento y también cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Afortunadamente, en muchos lugares del mundo hay en este momento personas muy receptivas a los mensajes de los tres ángeles. Y como resultado, muchos están conociendo al Señor, y no solamente conociendo, sino aceptando el plan que Dios tiene para sus vidas. Y todavía hay oportunidad. Todavía hoy está abierta la puerta de la gracia y la puerta de la bondad de Dios. Yo te invito a que aprovechemos este lindo momento de forma sabia. Otro de los temas que estuvimos trabajando de forma interesante durante esta semana era la historia de Sodoma y Gomorra. En el Antiguo Testamento encontramos otra historia a la que Pedro en el Nuevo Testamento hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días. Habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de esas antiguas ciudades de la llanura y cómo se habían hecho legendarias por su maldad y cómo se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por fuego que desciende del cielo. La Biblia también presenta un paralelismo entre el comportamiento de los seres humanos que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra, como también de cómo serán las personas justo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando leemos 2 de Pedro 2, Judas del 5 al 8, Ezequiel 16, vemos por ejemplo personas que son atrevidas, obstinadas, entregados a placeres e inmundicias, rechazan la autoridad, blasfeman, entre muchas otras características de esas personas. Hay algo muy interesante en el relato de Sodoma y Gomorra y es la actitud de Abraham. Una actitud que debería ser inspiradora para todos nosotros. Abraham no se aleja y huye, salvándose o cuidándose solamente él, sino que intercede de forma reiterativa por los justos que estaban en esas ciudades. Dios presenta su plan a su siervo, dialoga con Abraham, acepta la intercesión de ese siervo fiel y finalmente Abraham entiende lo necesario del juicio de Dios y el Señor luego de eso entonces hace su obra de justicia. El pecado es notablemente engañoso, en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables. Pero tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, la única guía segura para nuestra salvación. Busquémoslo y gocémonos de la bendición de la dirección que Dios quiere darnos a través de Él en nuestras vidas. Otro de los temas de esta semana era Dios como el juez de toda la tierra. Dios no nos debe una explicación, pero en su bondad decide no ocultar sus motivos y sus planes a la humanidad. Sobre esto la Biblia nos dice, por medio del profeta Amós, lo siguiente: nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eso lo encontramos en Amós 3:7. Dios se queda hablando con Abraham mientras los dos ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar a los que harán caso de su advertencia. Algo similar podemos decir de los ángeles proféticos que exhortan en los últimos días a quienes son parte del pueblo de Dios a salir de la Babilonia que menciona Apocalipsis 14. En la conversación de Abraham con Dios le dice: lejos de ti esté hacer eso, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo, eso dice Génesis 18:25. Del mismo modo, antes de que llegue el fin del mal y de los malvados, Dios abre los libros del cielo, como dice Apocalipsis 20, y nos permite acceder a la evidencia antes de hacer descender fuego sobre la tierra, es decir, tendremos 1000 años para obtener respuesta a muchas preguntas que muy seguramente ahora tenemos. También esta lección nos presentaba el tema del juicio previo al advenimiento. La historia de la súplica o intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra es un tipo o una prefiguración del juicio. Esta narración aporta una importante vislumbre acerca de este juicio de Dios. Los pecadores de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad había dado una reputación tal que el clamor contra ellos era grandísimo. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa o no.
En el proceso del juicio también el carácter de Dios está siendo juzgado. Su carácter se ha puesto a prueba y salió airoso. El Cordero inmolado que mencionan Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es digno y también es digno de heredar este planeta como el Hijo del Hombre, según se nos presenta en Daniel 7, 13 y 14. Así que mis apreciados, si caminamos fielmente con Cristo no tenemos nada que temer cuando los libros se abran. Esto debido a que por la gracia Él nos va a declarar aptos para ser parte de su reino eterno como sus invitados de honor. En resumen podemos decir, Dios no es indiferente a la maldad y en su tiempo perfecto hará su juicio justo. También podemos decir que Dios nos dará a todos oportunidad de conocer su plan de salvación y también nos dará la oportunidad de aceptar ese gran plan o de rechazarlo. El diluvio y las condiciones y los acontecimientos que se dieron en Sodoma y Gomorra son una señal para nosotros que vivimos en el tiempo del fin para colocarnos del lugar correcto en ese gran conflicto cósmico. Y también, luego del juicio de Dios, su nombre y su carácter quedarán limpios ante las falsas acusaciones de Satanás. Él será vencedor y nos permitirá ser vencedores y ser parte de su reino eterno. Permíteme orar por ti. Ven Dios, muchísimas gracias, porque eres perfecto en lo que haces, porque no ocultas nada, si nos presentas siempre, Señor, lo que viene. Permítenos recibir esos mensajes, colocarnos de tu lado y aprovechar cada profecía para prepararnos para ese día y que ese día sea glorioso para nosotros. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, que este mensaje le ayude a prepararse para que pueda ser de los que gocen de la bendición de estar en el cielo por la eternidad con Jesús. Suple sus necesidades también, pues lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Para su servidor Gabriel Moreno fue un gusto acompañarlos en esta lección y les espero en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.